Luego tenemos que vamos a hablar de lo que son las fechas, los días de la semana, cómo funciona la fecha en inglés. Vamos a aprender entonces cómo funcionan las diferentes numeraciones, ciertos tipos de números, etcétera. Luego vamos a meternos con el tema de la hora, ¿cierto? Dos tipos de hora también, uno que hay que conocer y otro que es un poquito más fácil de recordar y de utilizar. Vamos luego a trabajar unas preposiciones de tiempo, ¿cierto? En español solo utilizamos una, en inglés tenemos tres, entonces vamos a conocer esas tres, cómo funcionan también. Un ejercicio de listening al final, texto guía, lo revisamos cuáles son esos ejercicios que debemos realizar. Y por último, pues conversar un ratico de esa actividad que nos va a quedar como segundo parcial, ¿cierto? Que ya habíamos discutido algo en la primera sesión, pero hoy es el día en el que les voy entonces a mostrar ejemplos y a dejar claro pues todos los detalles de fechas, tiempo, etcétera, etcétera. Bueno, teniendo ahí ya la mayoría del grupo. Hello, Luz Elena, veo ahí tu mensaje en el chat. Vamos entonces a iniciar con ese llamado a lista para ver con quién contamos acá el día de hoy. We have Jorge Omar, Jorge Ardila, Jorge. You can say present, you can say I am here. Si no, lo dejamos por acá pendiente. Ok, Jorge, I see on the chat. Jonathan Alejandro Arenas. Jonathan. Present, teacher. Okay, thank you, Jonathan. María Alejandra Arias. Present. Okay, thank you. Joan Sebastián Arias. Sebastián Arias. Okay. Jason Aricapa. Jason. Okay, Jason. Diego Fernando Castro. Diego. I am here. Okay, thank you. Bueno, Carolina creo que es que está en otro grupo. Apenas cuando estuve revisando sus primeros parciales me di cuenta que puede que esté en la lista que no es. Creo que pertenece al otro grupo. Vamos a dejarlo aquí. Cristian David Marín. Cristian. Let me check on the chat. No. Yes. Vamos a dejarlo aquí pendiente entonces. Claudia Medina. Claudia. Present, teacher. Okay, Claudia, thank you. Let's write it here. Laura Osorio, Laura Melissa. No? Okay. Claudia Pachón Morales, Claudia. Bueno, creo que estaba por ahí, de pronto. Profe, ella sí está ahí, sino que tiene problemas con el audio. Listo, perfecto. También podemos usar el chat, no problem. Voy a dejarlo por aquí pendiente un segundo. Paola Andrea Palma. Paola. Bueno, ahorita al final volvemos a revisar que no me vaya a faltar de pronto alguien que sí estaba acá. Jonathan Pulgarín, Alexander. Present, teacher. Ok, Jonathan. Tatiana Ríos, Tatiana. Present, teacher. Ok, thank you. Cristian Valdés, Cristian. Present, teacher. Ok, ahí veo el mensaje de Claudia. Vamos entonces a corregir por acá. We have Luz Elena García. Luz Elena. Ok, thank you, Luz Elena. José David Sanz. José David. José David. No. Manuela López, Manuela. Present, teacher. Ok, Manuela, thank you.
And John Edward Giraldo. Edward. Present teacher. Okay, Edward, thank you. Bueno, entonces tengo por aquí 4 personitas. Esperemos a que puedan entrar y al final volver a revisar si están aquí o no están por acá. Bueno, entonces vámonos de una vez a trabajar con lo que tiene que ver con esos aspectos básicos del idioma inglés, ¿cierto? Entre más vocabulario adquiramos, ¿cierto? En estos primeros niveles, mejor nos va a ir más adelante. Si queremos trabajar con vocabulario, debemos entonces buscar esas frasecitas cortas que me van a ayudar a mí a expresar algo, ¿cierto? La idea no es aprender palabra por palabra, se vuelve tedioso, se vuelve aburrido y no funciona mucho. La idea es aprender vocabulario envuelto pues en un contexto, cómo se dice ir a la tienda, cómo se dice tomar una ducha, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a tratar de hacer en las sesiones que nos quedan, pero el día de hoy nos vamos a meter también con una parte de vocabulario básico. Vamos entonces a compartir por acá en pantalla la presentación que nos va a permitir ver esos términos. Bueno, de English Basics, vamos a hacer una revisión de vocabulario porque se supone que aunque ya lo sabemos, deberíamos consolidarlo y entender cómo funciona. So we have, first of all, the days of the week. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 days of the week. Yes, we have two weekend. Yes, weekend versus weekdays. Listo. Tenemos los fines de semana, por ahí en el chat les mencioné. Tenemos weekend versus weekdays, ¿cierto? 2 días que son fin de semana, weekend, y los demás serán considerados weekdays. Listo. So we have Sunday, the day number 1, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. ¿Ok? Todos terminan en esa partecita de day. ¿Listo? Ya sabemos que el sonido de la A es un poquito diferente. Sonido day. Ok. Error común. Un error común, ¿cierto? Viene de pronto con el día martes. Suena como a Tuesday, pero no, en realidad es Tuesday. ¿Ok? Sunday no tiene mucho problema. Monday no suelen cometer errores. Con Tuesday suele haber errores. ¿Dónde más? De pronto acá, ¿cierto? Con Wednesday, porque las personas ven muchas letras, ven ahí muchas letras, pero yo no las pronuncio todas, ¿cierto? Por ejemplo, esa D no suena mucho. Yo digo Wednesday, Wednesday, W-E-N-S, solo son las que suenan, Wednesday. Error común decir Wednesday, ¿sí? Como para tratar de que suenen todas las letras. No, solo sonarían algunas, decir Wednesday. La siguiente, pues tenemos que hablar entonces del sonido, de este sonido de por acá, el sonido TH. Ese sonido se representa con este símbolo fonético, ¿cierto? Ese símbolo es el símbolo zeta, ¿sí? Y ese sonido se hace dejando fluir el aire a través de mi lengua y los dientes superiores, ¿cierto? Los dientes de arriba y mi lengua. Es el sonido, ¿sí? Dejo pasar aire entre mi lengua y los dientes de arriba. Entonces yo diría Thursday, Thursday. ¿Dónde más vemos este sonido? Por ejemplo, en la palabra, a ver si alcanzo a escribir por acá, three, el número 3, three. Yo no puedo decir three, yo diría three. 1, 2, 3. También tenemos ese mismo sonido. ¿Ok? Entonces, para el día jueves, yo tendría el sonido de Thursday. Thursday. Luego ya tenemos pues otros dos, Friday and Saturday. Como les mencionaba ahorita, we have two. We have Sunday and we have Saturday. Over here, Saturday.
que ya no son weekdays, son weekend, ¿cierto? Del fin de semana. Saturday and Sunday. Those days are for the weekend. Ok, the weekend. No sé si hay alguna duda, pregunta hasta acá antes de movernos a esta partecita de acá. Bueno, si en algún momento hay preguntas, me dejan saber, no hay problema, nos devolvemos hasta donde nos tengamos que devolver. We have 12 months of the year. We have 12. Number one is January, February, March, April. ¿Cierto? Error común porque nosotros como hablamos español tendemos a pronunciar de manera diferente la A. Entonces en este caso sería A. April, ¿cierto? El mismo sonido de la A lo encontramos por acá. May, April, May, June. Tenemos acá una letra silenciosa que es la última E. June, July. Este de aquí hay que mencionarlo también, que tiene un sonido, ¿cierto? Ese sonido es el sonido schwa, ¿cierto? Este sonido. Y ese sonido lo voy a encontrar con el diptongo, es decir, cuando dos vocales se unen, en este caso la A y la U. Es el sonido O. Cuando yo vea la A y la U, no voy a decir AU, como hacemos en español. En inglés, ese diptongo se pronuncia como O. Entonces yo no diría August, yo diría August. August, ¿ok? Hay el nombre también de un país que en español nosotros decimos Australia, ¿cierto? En inglés no sería Australia, sería O, Australia, ¿ok? August and Australia. So, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. ¿Ok? Eso serían entonces esa partecita de months of the year and days of the week. No sé si de pronto hay alguna duda, preguntita hasta acá, algo que quieran recordar o preguntar sobre estos dos que acabamos de ver. Months of the year and days of the week. O si estamos claros hasta ahí. Laura, vamos a darle aquí acceso entonces a Laura. Okay, thank you, Maria Alejandra. So let's continue. We have, apart from that, we have numbers, okay? We have numbers. Igual que en español tenemos dos tipos. We have cardinal numbers and we have ordinal numbers, okay? Cardinal versus ordinal. No sé si alguien conozca esa diferencia en español. ¿Cuáles son los cardinales y cuáles son los ordinales? Lo pregunto porque en inglés la diferencia es la misma, entonces nos quedaría un poquito más claro. No sé si alguien la conoce. Bueno, so we have the cardinals. Los números cardinales son todos esos que me sirven a mí para matemáticas, para contar, ¿cierto? Son todos los números que conocemos normalmente, ¿cierto? Son el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, ¿sí? Pero por el contrario, los ordinales son los números que me van a servir a mí para dar posiciones, para completar un ranking, ¿cierto? Una competencia, bueno. No voy a decir en los ordinales, no voy a decir 1, 2, 3, exacto, como Luz Helena nos menciona, diríamos ya primero, segundo, tercero, cuarto, ¿ok? Unos nos sirven para contar, para matemáticas en general, y los otros para dar un orden, por eso el nombre de ordinals, ¿ok? Y en español son iguales. Bueno, aquí me va a quedar un poquito difícil de escribir, pero entonces vamos a utilizar el chat para ese asunto. Vamos a escribir por acá. Tenemos los cardinals. We have 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a dejarlos hasta ahí, ¿cierto? Esos ya los conocíamos, la mayoría, y no tienen gran dificultad. Bueno, lo tenemos hasta el 11, agreguemos el 11. 11, ¿ok? 11, agree. Por el contrario, los cardinales sí cambian los ordinales sí cambian un poquito. Vamos a ver cómo cambian. Ordinals. Los ordinals ya no sería one, sería first. Okay. Second. Third. Okay. Esos serían los que más cambian. Los demás, es decir, del primero al tercero. Del cuarto en adelante, yo solo voy a cambiar una cosa. Y es agregar ph al final. De esa manera, ya no estoy hablando de 4, sino de cuarto. No estaría hablando de 5, sino de quinto, etc. ¿Listo? Todos esos números de ahí en adelante van a tener ph al final, lo que me va a indicar a mí que estamos hablando de posiciones y no de números sencillos, cardinales como tal. 7, 8, etc. 9 y 10. A todos esos les vamos a agregar th al final y se convierten en ordinales. Hay otros números, ¿cierto? Por ejemplo, las familias del 20, de todos los números, 20, 30, 40, etcétera, cambian un poquito también. En cardinales tendríamos 20. Vamos a escribirlo por acá también, 20. Pero en ordinales cambiaríamos y diríamos 20th. ¿Listo? 20 cardinals, 20th ordinals. 20th and 20. ¿Listo? En los Estados Unidos, en América en general, suena un poquito diferente. Yo digo 20, ¿sí? Y los británicos dirán 20. 20 or 20th. Dependiendo pues si estamos hablando de un número ordinal o cardinal. Lo mismo sucede con el 30. Tendríamos 30 para cardinales y 30th para los ordinales. 30 and 30th. Con ese T-I-E-H al final. Entonces, estos dos que están aquí por la mitad, vamos a tratar de señalarlos por acá. Estos de por acá ya no serían igual 21, 22, 23 como cardinales, sino que en ordinales cambiarían a la siguiente forma. En lugar de decir 21 en cardinales, yo diría 21st. 21st. En lugar de hablar de primero, estaríamos de 21, estaríamos hablando de 21º, ¿cierto? Si quisiéramos hablar de 24, de cuarto, estaríamos hablando también de el TH, que nos quedaría entonces en cardinal 24, ¿sí? Pero en ordinal 20 rayita fourth con ese TH al final, ¿ok? No es una diferencia tan grande, aparte pues de los números del inicio, el primero, el segundo y el tercero. No sé si vamos bien hasta acá o de pronto quieran que repita algún pedacito, algo que no esté del todo claro. Los escucho. Bueno, ¿para qué estamos viendo todos estos números y todo esto? Bueno, primero, para identificar cómo funciona la fecha en inglés, ¿cierto? Esa fecha
nosotros en español utilizamos los cardinales, es decir, los números normalitos, entre comillas. En inglés utilizamos son los ordinales, los números de orden son los que se usan en las fechas. Vamos entonces a avanzar un poquito para que veamos qué es lo que está pasando acá. Tenemos entonces aquí un cuadrito como para recordar la escritura. Ese cuadrito creo que lo comparto ahorita en el grupo para que ustedes lo tengan por ahí. Pero vamos a hablar de lo que tiene que ver con cantidades más grandes. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta sobre los números. Tal vez estoy dando por sentado que la mayoría los conocemos, pero si alguien tiene una duda con respecto a alguno de los números, no hay problema. Podemos resolverlo. Tenemos que las familias normalmente se unen con el número 20, 30, 40, 50, ¿cierto? Cualquiera de esta primera columna, cualquiera de estos de por acá, ¿sí? Y luego pues ya le voy agregando cualquier número que yo necesite. Entonces, 30, 31, 32, 33, etcétera, etcétera. En realidad no tiene mucha ciencia, solo es de pronto conocer su escritura, para lo cual vamos a dejar este cuadrito para que ustedes lo estén revisando por ahí. Bueno, eso para los números básicos, normalitos, entre comillas. También tenemos cantidades más grandes. Vamos a hablar de dos palabras claves. Por acá tenemos hundred, tenemos thousand. Hundred and thousand. ¿Cómo va a funcionar esto? Bueno, para los cientos, ¿sí? 200, 300, 400, 500, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con cientos, vamos a trabajar con la palabra hundred, esa que está ahí en azulito. Hundred. ¿Ok? Hundred. En este caso tenemos uno nomás, entonces sería 100. Y ya estaríamos hablando de 100. Si estuviéramos hablando de 400, sencillo, 400. ¿Ok? 400 y así con cualquier cifra, ¿cierto? Con cualquier cifra. Digamos que tenemos 100. Nos tocaría mezclar la palabra hundred con la palabra thousand. ¿Por qué thousand? Porque ya no nos va a servir para cientos, sino para miles. Entonces, si en lugar de decir 100, quisiera decir 1000, yo solo tengo que cambiar de palabra y ya no digo 100, sino 1000. ¿Ok? 100 versus 1000. ¿Listo? Y así con cualquier otra cifra. Si estuviéramos hablando de 3000 en lugar de 300, cambiamos simplemente ese 300 por 3000. ¿Ok? 100, 200, 1000, 2000, etc. Entonces, importante acordarse que 100 va a ser para cientos y 1000 va a ser para miles. ¿Ok? Siempre voy a empezar describiendo una cifra que tenga los cientos y los miles. Voy a empezar con los de 100 y luego ya continúo con los de 1000. Por acá tenemos una que nos va a ayudar con ejemplo. Esta de por acá. Ahí tenemos 100, pero también tenemos 1000. Tenemos las dos. Sencillo, yo mezclo las dos palabras. Yo diría 100,000. Así como les escribo por ahí en el chat. 100,000. ¿Listo? Que se vuelve un juego de palabras donde yo identifico la parte que tiene 100 y la parte que tiene 1000. ¿Listo? Este de por acá, este último, ya no va a involucrar ni a 100 ni a 1000, sino que va a involucrar million. ¿Sí? 1,000,000. Y así con cualquier otro número que tenga millones. Por ejemplo, si vamos a hablar de 4 millones, 4 million. ¿Sí? En este caso lo escribí en dígito, vamos a pasarlo a letra. 4 million. ¿Ok? Error común, agregarle una S. 4 millions. 4 millions. No, sin la S la dejamos para el español. Nosotros en inglés no utilizamos S en la palabra million,
¿cierto? Porque ya tenemos el 4 million, ya sé cuántos millones son, 4 million. Listo. No sé si hayan preguntas hasta acá, este es el momento. Porfa, no se cohíban de hacer las preguntas porque no hay nada más maluco que uno avanzar con esa duda todavía en la mente. No sé si alguien tenga preguntas hasta acá. Ok, Diego, perfecto. Listo. Entonces, vamos entonces a hablar de este de acá que está en azul. Aquí no tenemos 100, pero sí tenemos 1000. ¿Cómo describirían ustedes este número? Que no tenemos 100, pero sí tenemos 1000. ¿Cómo quedaría? A ver, por el chat, o si quieren abrir el micrófono, no hay problema. Bueno, no tenemos 100, pero sí tenemos 1000. Y yo sé que ese número se llama 10. Y le agrego la palabra clave. 10,000. ¿Listo? 10,000. ¿Sí? Hay 10,000. Ya después vendrá la nomenclatura que yo le quiera poner. Pesos, dólares, euros, whatever the money is. Or pounds, incluso libras esterlinas, ya. Depende de qué estemos hablando. Dólares, etcétera, etcétera. Bueno, entonces vámonos a lo que tiene que ver con... Uy, esto se me reseteó. Vámonos otra vez hasta donde están los números para que ustedes tengan entonces la posibilidad de trabajar con estos de acá. Yo les voy a poner estos numeritos que están acá. Vamos a tomarnos unos 5 minuticos para que ustedes traten de escribirlos, ¿cierto? En letra, ¿sí? Como lo presentamos anteriormente, utilizando la palabra hundred y thousand, ¿cierto? La primera sería algo así como 127, ¿cierto? 127. Y así con los demás. Primero, lo que tiene que ver con cientos y ya después con miles, con la cifra como tal. Vamos a ver cómo nos va. Ahorita entre todos corregimos. O yo procedería entonces a corregir ahí con ustedes. Vamos a tomarnos unos 5 minuticos para que puedan pensar cómo funciona la palabra thousand o hundred o incluso million, veo por acá, a la hora de referirnos a los números. Por aquí las 7:03, ahorita las 7:08 estaríamos dándole respuesta a este ejercicio. Empezamos entonces.
Bueno, vamos a ver entonces cómo nos fue por ahí. Quiero que utilicemos el chat de pronto para escribir. Manuela nos comparte por acá. 2560. 2560. Ok, perfect. Esa número 2 está perfecta ahí como nos comparte Manuela. Empezó escribiendo 2000 y luego 560. María Alejandra nos comparte 15,000. Perfect. 15 porque estamos hablando de 15 y el 1000, 15 miles en otro sentido. Ok, antes de que avancemos acá, podemos utilizar el ejemplo de Manuela, ese 2560, lo podemos adornar un poco, ¿cierto? A la hora de hablar de cifras, ¿sí? Así como está perfecto. Sin embargo, yo podría unirlo, a ver por acá. Yo podría unirlo de esta manera, decir 2560, ¿cierto? Cualquiera de las dos se vale, no va a haber ningún problema. ¿Qué hay con ese 555,000? Alguien de pronto intentó hacerlo para que nos comparta por ahí y podamos de pronto ver cómo queda. Claudia nos dice 555,000. Okay, Claudia, perfect. That is just perfect. 555,000. Perfect. Y Sebastián nos comparte por acá 5,321,000. Ajá, absolutamente. Nos comparte por acá María Alejandra Arias, 5,321,000. Listo. Así nos funciona, o podríamos utilizar también ese AND para unir de pronto alguna parte de la cifra. Yo podría decir 5,321,000, ¿cierto? Como para tener esa pausa, pero no es necesario, ¿cierto? No es de uso obligatorio. Manuela también nos comparte por acá 5,321,000. Okay, yes, that is correct. That is perfect. Bien hecho entonces. Nos quedó ahí, según veo sus ejemplos, nos quedó claro esa partecita. Entonces, ya tenemos los días de la semana, tenemos los meses del año, los ordinales y los cardinales, y también sabemos describir los números. Entonces, ya somos capaces de identificar las fechas. Vamos a ver de qué se trata. Las fechas en inglés funcionan de la siguiente manera. What date is today? Bueno, vamos entonces a hacer la fecha de hoy. Voy a utilizar aquí el chat. Today is. Ok. Entonces voy a pensar primero en el día de la semana que es. Today is Wednesday. Ok. Wednesday. Luego en el mes de año. Today is Wednesday, September. Vamos a colocar esto entre paréntesis. September the 9th. Me refiero a 9 of 2020. Vamos a escribir en letra 2020. Ok, eso sería entonces ahí en el chat les comparto la manera de hablar de la fecha de hoy, por ejemplo. Today is Wednesday, September 9th of 2020. ¿Sí? Yo ese de lo puse entre paréntesis porque lo puedo omitir, ¿cierto? No es de uso obligatorio. Y ese 9th también se puede escribir en dígito, colocar el dígito, en este caso el 9, y agregarle TH para dejar en claro que estoy utilizando un ordinal y no un cardinal. Today is Wednesday, September the 9th of 2020. ¿Ok? Vamos a ver cómo nos va ahí en el chat. Ustedes, porfa, me van a decir la fecha de mañana. Tomorrow is Monday, Tuesday, bla, bla, bla. Vamos a tomarnos unos segunditos. Vamos a ver quién nos comparte ahí en el chat. Tomorrow is Tuesday's night. Okay. Tuesday's 10. Ajá. Tomorrow is
ya no estaríamos hablando de Wednesday, sino de Thursday. Tomorrow is Thursday, September the 10th, ¿sí? The 10th, porque estamos hablando en ordinal, septiembre décimo, diríamos que si lo tradujéramos, September the 10th of 2020. ¿Okay? Si no me gusta cómo suena ese 2020 para hablar del año, yo lo que puedo hacer es dividir esa cifra en la mitad y decir 2020. Y así funciona con cualquier otro año. En lugar de decir 2020, yo digo 2020. ¿Sí? Si no quiero decir en 1940, por ejemplo, yo lo divido en dos, ¿cierto? Y diría 1940, 1940, 1940, ¿cierto? Es una forma más fácil de hablar de los años, ¿cierto? Del año como tal en inglés. Porque si no tendríamos que decir algo como 1940 para referirnos a todo este año. Resulta mucho más sencillo dividir la cifra a la mitad y decir 1940. Ok, no sé si haya preguntas aquí sobre la fecha antes de trabajar en el ejercicio de las fechas. Les voy a dar unas fechas especiales y ustedes me dirán el mes y el día en que se celebra, ¿cierto? El mes y el día pues en cifra, no me interesa si es sábado, domingo, lunes, no. Simplemente el mes y el día, ¿cierto? Ustedes me van a decir septiembre décimo o septiembre 14, bueno, dependiendo de la fecha que sea. Vamos entonces a ver cómo nos va con esa partecita. Yo les ayudo con este proyecto. Bueno, antes de saltarnos allá, lo que les mencionaba, que el año, ¿cierto? El año se puede dividir en dos, como vemos acá. En lugar de decir 1984, yo lo divido en dos y digo 1984. ¿Sí? 1984. Tenemos por acá los ordinales, es decir, que no vamos a utilizar los cardinales, sino los ordinales. Listo, para la fecha. Ahora sí, movámonos entonces al ejercicio que les propongo, que es este de acá. Mother's Day, Valentine's Day, Colombia, Independence Day, Colombia's Independence Day, Christmas Eve y New Year's Eve. Ese Eve, este por acá, se refiere a la parte de víspera de Año Nuevo, víspera de Navidad. Eve, Christmas Eve and New Year's Eve. Vamos entonces a tratar de identificar estas fechas que están por acá. Alguien me podría decir, Mother's Day is on March the 8th, ¿cierto? El 8 de marzo sería la celebración de Mother's Day. Vamos a tomarnos ahí 2-3 minuticos para que ustedes puedan de pronto pensar un poco y decirme cuáles son las fechas para estas celebraciones. Ahorita a las 18:19 volvemos para compartir ya las respuestas.
Ok, vamos a ver entonces que vaya atento para leer sus respuestas o escucharlos si deciden abrir sus micrófonos. What about Mother's Day? Claudia. Ok, Edward, si quieres te escucho, ahorita leemos el comentario de Claudia. Edward. The mother dies is 14 March. Ok, March the 14th. Claudia nos dice Mother's Day is May 8th. Ok, con ese TH tendríamos entonces que cambiar ese orden a TH al final. Mother's Day is on May the 8th. Ok, creo que es el 8 de marzo. De marzo, mayo. Mayo, tiene razón, sí, May. Let's continue. What about Valentine's Day? Valentine's Day. Inicialmente esta era una fecha que solo se celebraba en Estados Unidos, ya está un poquito más internacionalizada. Entonces, no sé si conozcan la fecha. Number 2, Valentine's Day. Mientras tanto, voy por aquí en el chat. Mother's Day is on May 8th. Ok, vámonos entonces con el segundo, Valentine's Day. Escribirlo también, Valentine's is on February the 14th. Okay, the 14th. Para Valentine's Day tenemos entonces el 14 de marzo. Vamos a volver a escribir 14, que me quedó mal escrito. 14th. Ahora sí, 14. Next, Colombia's Independence Day. Colombia's Independence Day. ¿Cuándo sería ese? Ahí por el chat o con sus micrófonos, no hay problema. Bueno, no participation, no problem. So we have here Independence Day. Colombia's Independence Day is on July the 20th. July the 20th. Colombia's Independence Day. Christmas Eve. So Christmas Eve is on December the 24th. En este caso, vamos a hacerlo en letras. 24th, la víspera de Navidad. Christmas Eve. And New Year's Eve, es decir, la víspera de Año Nuevo. New Year's Eve is on December the 31st. Okay, December the 31st. Entonces ahí tendríamos lo que tiene que ver con estas fechas especiales y cómo se mencionan en lengua inglesa. Vamos entonces ahorita a hablar de la hora, ¿ok? Importante tener en cuenta todos estos detallitos, ya que van a ser parte de ese segundo parcial. Si no me preguntan, pues es un poquito difícil tratar de revisar sus trabajos después, porque voy a quedar con bastantes dudas. Pero bueno, about time, vamos a hablar del tiempo.
Y aquí tenemos esta imagen que nos va a ayudar mucho con lo que tiene que ver con las dos formas de ver la hora. Por aquí Eduardo nos pregunta, ¿el parcial también es así en audios? Este segundo parcial tiene que ver con una conversación, ¿cierto? Una conversación controlada. Ahorita en el grupo les dejo un ejemplo de lo que algunos de los otros estudiantes que han pasado por Inglés 1 hicieron, incluyendo muchos de los temas que hemos visto hasta acá, incluyendo el verbo to be, incluyendo this, that, this, those, incluyendo la hora, incluyendo los números. Bueno, y ahorita ustedes verán el ejemplo y se darán cuenta que es una conversación controlada, es algo que yo diseño, practico y luego grabo, ¿cierto? Ese es ese segundo parcial que vamos a hacer para Inglés 1. Entonces, importante tener en cuenta estos temitas del día de hoy, porque son las bases, lo que me va a dar a mí esa aprobación para que ustedes pasen o no el curso, ¿cierto? Hay competencias que debemos alcanzar, si no las alcanzamos, pues simplemente no se va a poder. ¿Cuáles son competencias básicas? Presentación personal, decir la hora, poder señalar, this, that, this, those, poder contar, poder hablar de fechas, ¿cierto? Son competencias básicas que deberíamos ir adquiriendo, ¿cierto? Yo supongo que no hay ninguna duda o no hay casi dudas hasta ahora, ya que no ha habido casi preguntas, mucho menos participación, entonces creo que está un poquito botado lo que estamos viendo el día de hoy. Entonces vamos a hablar ahorita de lo que tiene que ver con la hora. Tenemos dos tipos de hora. We have analog versus digital. Digital versus analog. En la parte digital es como la más sencilla, la que todo el mundo utiliza. Hablamos de las 2:10, las 2:15, las 2:20, las 3:23. Bueno, solamente decir la hora que es con el minuto que corresponde. Esa es la hora digital. Pero también tenemos la hora análoga y para eso tenemos esta imagencita aquí proyectada. En la hora análoga vamos a hablar de horas en punto, de cuartos, de medias horas, de faltan tantos minutos para las 2, para las 3. Esa es la hora análoga, ¿cierto? Vamos a ver cómo funciona. Para hablar de la hora análoga, yo tengo que tener en cuenta unos conceptos claves. Primero, o'clock, que sería la hora en punto, ¿cierto? Luego tenemos quarter past, que es cuando pasó un cuarto, ¿cierto? Un cuarto pasado. Tenemos por aquí half. Ese half tiene que ver con media hora pasadas, es decir, que ese tiempo ya pasó. Y tenemos también por acá un cuarto para. Ese cuarto para es el tiempo que me falta para cambiar a la siguiente hora, ¿sí? Si ustedes ven acá, tenemos una parte del reloj que dice past y tenemos otra parte del reloj que dice to, ¿cierto? La parte que dice past es porque ese tiempo ya transcurrió. La parte que dice to es porque ese tiempo falta, ¿cierto? Para la hora siguiente. Entonces tenemos que estar muy pendientes de cuál es la parte del reloj en la que yo estoy ubicado. Si estoy ubicado en la parte de past, si estoy ubicado aquí en esta parte de past, yo tengo que agregar eso a la hora. Si ustedes miran por acá, dice 10 past, quarter past, 20 past, 25 past. Todas ahí tienen past porque son horas que están en ese lado amarillo del reloj. Por el contrario, tenemos también to, ¿cierto? En las mismas condiciones. 25 to, 22, quarter to, 10 to, por aquí arriba 5 to. Tienen to porque están ubicadas al otro lado, en la otra parte del reloj. Es tiempo que no ha pasado, es tiempo que falta. En ese orden de ideas podemos entonces también decirles que esos espacios entre cada número
Ay, otra vez se resetea. Esos espacios entre cada número van a valer 5 minutos. Permítanme volver a llegar hasta allá para que hablemos de eso con la imagen ahí puesta. Ahora sí. El espacio entre la 1 y las 2 pues va a valer 5 minutos. Todos esos espaciecitos, es decir, entre un número y otro, hay un espacio de 5 minutos. Entonces, por eso yo tengo acá 5 past, 10 past, quarter past, ese cuarto equivale entonces a 15, 20 past, 25 past, and half, ese half va a equivaler a 30. Estoy por acá en ese half. Como son dos relojes, es decir, está dividido en dos, yo vuelvo a empezar. Tengo por acá 25, 20, quarter, 10, and 5. Porque son dos partes del reloj y cada espacio vale 5 minutos. Entonces vamos a tratar de practicar un poco con esto. Vamos a imaginarnos una hora acá. Vamos a decir que el color rojo nos va a funcionar como hora y el color azul nos va a funcionar como minutos, ¿cierto? Entonces vamos a decir que este rojo me está indicando la hora y vamos a decir que este azul me está indicando los minutos. ¿Qué hora habríamos de colocar acá? Voy a hacerlo yo primero. Entonces dice que siempre que yo vaya a hablar de la hora, debo iniciar con it's, ¿cierto? Ese it's que está ahí en el chat ya, ese it's va a funcionar como son las, ¿sí? Son las o es la. En este caso it's, y siempre voy a iniciar primero con los minutos y luego con la hora. Entonces, en este caso los minutos nos lo señala el azul. It's quarter past 2. It's quarter past 2. Si nos vamos a una traducción literal, son un cuarto pasadas las 2, ¿cierto? ¿Por qué las 2? Porque me las está señalando el color rojo, ¿cierto? El azul me va a indicar los minutos y el rojo la hora, ¿ok? Entonces, it's quarter past 2. Si necesito hablar de mañana o de tarde, yo le agrego AM o PM sin ningún problema. AM or PM. Vamos entonces a mencionar otro. Recuerden que el rojo nos va a marcar la hora. Por acá. La hora. Y el azul nos va a marcar los minutos. ¿Cierto? Entonces vamos a ver ahí en el chat quién me dice qué horas serían. Yo empezaría con it's. It's 4 past. No, 4:24 past. Ok, estuvimos cerca. Vamos a empezar con los minutos. Los minutos son estos de acá, que nos marca el azul. Entonces yo voy a decir it's 25 past y luego digo la hora. It's 25 past 4. ¿Ok? Entonces esa sería la hora. Vamos a escribirla por aquí en el chat. It's 25 past 4. ¿Ok? Literalmente son 25 minutos pasadas las 4. ¿Por qué dice past? Porque todavía estamos en esa parte del reloj de tiempo transcurrido, tiempo que ya pasó, ¿sí? Vámonos para otra. Otro ejemplo, a ver, así como Paola, que alguien se atreva simplemente a tratar de decir la hora, ¿cierto? No pasa nada con equivocarnos, nos damos cuenta de cómo funciona. A ver, déjenme señalar esta hora. Recuerden, el rojo es la hora, ¿cierto? Y el azul me va a señalar los minutos. ¿Ok? Vamos a ver quién, sea por el chat o por el micrófono,
nos colabora con esta hora. Yo empezaría con it's. Vamos a ver. Pues ahí sería it's 10 past 5. Perfect, Paola. Very good. Vamos a anotar por acá. Tienes toda la razón. Simplemente es decir primero los minutos, 10 past, y luego la hora, 5. It's 10 past 5. Ok, perfect. Jason también nos comparte por el chat. It's 10 past 5, ¿cierto? Y ya podríamos colocarle AM o PM según nos corresponda. Bueno, entonces ya vamos a dejar esa parte de el reloj para meternos a la segunda parte de... ¿Qué rayos? Que vuelve y se reinicia. Bueno, vamos a meternos ya a la otra parte del reloj, lo que tiene que ver con no hora que ya pasó, sino hora que falta. Y funciona de la misma manera, exactamente de la misma manera que hemos venido trabajando. Entonces vámonos a ver. Recuerden que el rojo nos va a señalar la hora y el azul 2 minutos. Vamos a movernos, entonces vamos a colocar esta hora de acá, y vamos a decir que los minutos son estos de acá. A ver cómo nos va con estos minutos. Bueno, ahí me quedó un poquito desviado, vamos a hacerlo mejor. Son estos minutos. A ver, puede ser por el chat, alguien que me diga qué hora es en este caso. It's... Pues no sé, ahí quedaría como it's 20, 22, 42 o 43. Ok, tienes razón. Vamos entonces a cambiar también acá para que no nos genere de pronto confusión. Vamos a dejar este rojo. Vamos a dejarlo por acá más cerca de la hora que sigue, ¿cierto? Como para que tenga más sentido. Tienes razón, primero los minutos. Entonces yo diría it's 22 y luego voy a decir la hora que sigue. 22:03. Literalmente faltan 20 minutos para las 3. It's 22:03. ¿Por qué coloco 3? Porque es la hora que sigue después de las 2. It's 22:03. Faltan 20 para esa hora que sigue las 3, en este caso. ¿Ok? Vámonos con de pronto otra. Los minutos son estos de acá. Voy a tratar de hacerla mejor. Estos son los minutos. Y esta es la hora. Ambos apuntan hacia el número 12, ¿cierto? ¿Cómo sería en este caso? Yo vuelvo y empiezo y digo it's 12 o'clock. Perfecto, como nos mencionaban por ahí. It's 12 o'clock. Para la hora en punto, yo solo voy a utilizar o'clock, cualquiera hora que sea. 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6, cualquier hora siempre va a llevar o'clock si es en punto. 5 o'clock, 9 o'clock, 8 o'clock, etcétera, etcétera. Todos estos van a funcionar con o'clock para las horas en punto, ¿cierto? Si vamos a hablar de media hora, ya tendríamos que hablar de half past, ¿cierto? Half past, media hora pasadas. Entonces vamos a hacer uno con half. Hora. Las dos. Pero los minutos estoy de acá. ¿Ok? Estoy por acá. Entonces, yo diría de la siguiente manera. Otra vez, primero minutos, luego horas. It's Half past 2. exactamente, half past 2, como nos mencionan ahí y como lo escribí en el chat. Half past 2, media hora pasadas las 2.
¿Ok? Profe, una Entonces, pregunta, sí, ¿hay otra forma de decir media hora o no? no. La otra forma sería ya digital. Esta sería la forma análoga, ¿cierto? En esta hablamos de media, en la otra hablaríamos de 30 minutos. Ya no diríamos media hora, sino diríamos 30 minutos, ¿cierto? Antes de hablar de la digital, no sé si hay alguna pregunta sobre la análoga todavía. ¿Alguna cosita sobre la análoga que necesiten revisar o preguntar? No hay problema. Bueno, entonces hablemos de... No, profe, así está bien. Listo, Paola, thank you. Vamos a hablar de la digital. La hora digital, pues ya no va a tener ni quarter, ni half, ni 10 past, ni 2. No va a tener nada de esto. La hora digital simplemente me va a pedir a mí la hora. Vamos a tratar de hacer una formulita. It's la hora y los minutos. Vamos a tratar de copiar y pegar esta formulita. La hora digital tendría que cumplir con esa formulita que les copio ahí en el chat. Empezar con it's, empezar con las horas y luego los minutos. Entonces vamos a dar un ejemplo. Ese mismo que está ahí, vamos a hablar de las 2:30. Ya no empiezo yo con half past, sino con la hora. It's 2:30. Ok. It's 2:30. Y yo puedo decir Ok, si es por la una o es por la otra. Pregunta por teacher, ahí. sí, te iba a preguntar, bueno, en español, bueno, te iba a preguntar que si al dar la hora digital pues es relevante de pronto poner el i, 2:30 It's. o 3:30 o 7:40. Es cuestión de gusto, ¿cierto? Uno cuando habla lo que normalmente quiere es comunicarse rápido. Entonces lo más común es que te digan it's 2:30, it's 2:30, ¿cierto? Son las 2:30. Si tú quieres agregar ese and, no va a haber ningún problema. It's 2:30, ¿cierto? Sin ningún problema, es cuestión como de gustos, como a ti te genere más facilidad a la hora de decirlo, ¿sí? Pero no es una camisa de fuerza de ninguna. Mucho más fácil la digital, claro que sí, porque yo solo sé el número de la hora y el número de los minutos y se acabó. No tengo que pensar si es un cuarto pasado, si es un cuarto para, no tengo que pensar en esa partecita, sino que simplemente me voy directamente a lo que es la hora y los minutos, si es por la mañana o si es por la tarde. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, lo que sucede es que um, hablemos, por ejemplo, de Inglaterra, se utiliza mucho más la hora análoga, la de quarter past y la de quarter to, y ya en el resto del mundo pues se utiliza mucho más la hora digital, ¿cierto? Entonces por eso hay que conocer las dos, ¿sí? Hay que revisar las dos de manera que podamos, dado el momento, entender de qué nos están hablando, ¿cierto? De la hora, para que no nos vaya a sonar tan extraño. Hasta aquí, hasta la hora, ¿alguna pregunta, alguna otra duda? Antes de irnos a trabajar en los ejercicios. No, teacher, all is clear. Ok, all is clear. Bueno, entonces voy a dejar aquí de presentarles para que nos metamos con lo que tiene que ver con los ejercicios ya de la hora. Esos ejercicios están en el texto guía. Aquí vamos a señalar digital, análoga, ya estuvo, fechas. Bueno, listo, vámonos entonces a trabajar ese ejercicio del texto guía. Tengo que dejar de compartirles. Bueno, esta es la hora que estamos trabajando. Solo vamos a... Bueno, eso está loco. Esto de acá. Bueno, entonces les tengo aquí esta hora, 2:30 m, Ustedes vamos a describirla de manera análoga, ¿cierto? Lo que tiene que ver con
quarter to, quarter past, o'clock, and half y todo lo demás. Vamos a tratar de hacer estas y ya haremos las siguientes, pero con hora digital. Vamos a trabajar por ahora con hora análoga, ¿cierto? Vamos a tomarnos 5 minuticos para tratar de completar estas de acá. Tengo las I-45 por acá. Ahorita a las 8 estaríamos tratando de darle solución a este ejercicio de acá. Lo sigo aquí por si hay preguntas, dudas o algún comentario mientras trabajan. Ok, vamos entonces a ver cómo nos va con estas de por acá. ¿Listo? Luz Elena nos comparte por aquí en el chat. Nos dice, number one, no, nos dice number two, 12:40 p.m. Ok, en este caso lo hiciste de manera digital. Edward nos dice, it's 2:30. Ok, Edward tiene toda la razón, 2:30. Ok. Diego, it's 2:30. Ok, y ya le agregaríamos AM en este caso. Number two, ya la tenemos digital. Vamos a ver cómo nos queda esa número 2 en análogo, hora análoga. Ya no vamos a hablar de 12:40, sino que vamos a hablar de faltan 20 para las 12. Perdón, para la 1. Tiene razón, Diego. It's 20 to 1. Pregunta por ahí, creo que alguien
activo por ahí? Paola, de pronto, creo que tenías... No, profe, iba a decir, pero no, ya ellos están contestando. Ok, it's 20 to 1. Ajá, 20 para la 1. Number 3. Number 3. Un cuarto pasada las 3. ¿Cierto? A ver, it's quarter past 3. Ok, bien, Jason tiene toda la razón. Nos falta por ahí una H, pero está entendible. Es decir, que se cumple el objetivo de comunicar la hora. It's quarter past 3. Vamos a anotar por acá. Bien. Next. 8 en punto. 8 en punto. Vamos a ver qué nos comparte por ahí. Eso es algo sencillito, entonces no creo que nos demoremos mucho. En 8 punto. o'clock. Ajá. 8 o'clock. Perfect, Luz Elena. It's 8 o'clock. Alguien me dice, no, esa palabra o'clock no me gusta, suena muy feo. Bueno, entonces puede decir on the dot, ¿cierto? On the dot. En lugar de o'clock puede funcionar on the dot, ¿cierto? Como las 8 en punto, literalmente. On the dot, en el punto. En la siguiente nos faltan 5 para las 12. 5 para las 12. Entonces, it's 5 to 12. 5 to 12 a.m. Ok. Y finalmente, ok, Jason también nos comparte it's 5 to 12. Y por último, 6:30 p.m. en hora análoga, ¿cómo sería? Primero los minutos, 30, half past, y luego la hora, half past 6. Exactly. Thank you, Jason. That is correct. It's half past 6. Ok, entonces seguimos con la parte digital, la parte entre comillas más sencilla, porque ya no tengo que hablar de past, ni de to, ni de quarter, simplemente decir lo que hay ahí, ¿cierto? Ya no diría half past 2, diría 2:30. Ya no diría 20 to 1, ahora diría 12:40 p.m. Ya no sería quarter past 3, but 3:15. 8 on the dot. Si no me gusta la palabra o'clock, 8 on the dot. Next, 11:55 a.m. And finally, 6:30 p.m. Ok, aquí ya no tengo que tener en cuenta la parte de past o to, sino simplemente la hora y los minutos. Ya ustedes deciden cuál les parece más sencilla a la hora de comunicar la hora, ¿cierto? Es cuestión de percepción. ¿Listo? Esto lo vamos a trabajar en una de las clases finales, pero les adelanto un poquito. Tenemos estas actividades: wake up, levantarse, get up, at, have a shower, get dressed. Have a shower, tomar una ducha, vestirse, desayunar, limpiar mi boca, clean my teeth, go to school, do my schoolwork, hacer mi trabajo en la escuela, go home, watch television, do my homework, and go to bed. Todo esto pues tiene que ver con una rutina y ustedes deberían ahí completar con la hora a la que realizan todas esas actividades. Vamos a ver este pedacito el día de hoy porque igual este trabajito lo vamos a hacer en sesiones siguientes. Entonces vamos a omitirlo un poquito. Y metámonos entonces con esta segunda parte de la sesión que tiene que ver con preposiciones de tiempo, ¿cierto? Es un temita que también debemos cubrir el día de hoy. A ver, por fin cierro esta presentación que estaba como crazy. No, esto no es. Por ahí había un mensaje, vamos a ver. Ok, bueno, ya hay un mensaje. Vamos para Box, por acá.
Aquí en Dropbox tengo ya también lista la presentación. Para hablar se me confunden con este tema porque en español funciona diferente, pero entonces quiero como les clarito cuál es la diferencia. En español, nosotros para hablar utilizamos en, ¿cierto? En. Entonces, encontrémonos en la universidad. Yo vivo en Pereira, ¿cierto? Para todo, entre comillas, ¿cierto? Para la mayoría de cosas yo utilizo en. En inglés es en, va a tener tres formas, ¿cierto? Es decir, que yo ese en lo voy a dividir en tres, ¿cierto? A la hora de hablar en inglés. Ese en tiene tres formas. Vamos a ver cuáles son esas de acá. Esperemos que cargue de buena manera por acá. Esperemos un segundito que nos cargue ahí para que empecemos a trabajar. Bueno, por ahí creo que ya fue, ¿no? Me avisan por apenas lo puedan ver ahí ustedes en pantalla. Creo que todavía está cargando. Cuando lo vean en pantalla, me avisan. Ya, profe, ya está en pantalla. Creo que por ahí ya está. Ok, entonces vamos a hablar de lo que les decía. Ese en que nosotros utilizamos en español va a tener estas tres formas en inglés. Yo puedo hablar de tiempo o puedo hablar de ubicación con esas tres. Entonces, in, on y at. Las tres, ¿cierto? Significan en, como ya les comentaba. ¿Cuál es la diferencia? Yo esta partecita de in lo voy a utilizar cuando quiera hablar en términos generales. Aquí nos dan dos ejemplos. I live in London, ¿cierto? Yo no estoy dando mayores detalles. Yo vivo en Pereira. I live in Pereira, por ejemplo. No me estás diciendo ni el barrio, ni... No más detalles. O también puedo decir, let's meet in April. Let's meet in April. Encontrémonos, reunámonos en abril. No sé qué fecha de abril ni a qué horas, es algo general. Let's meet in April o I live in Pereira, por ejemplo. Entonces ese in lo voy a utilizar en contexto general, ¿cierto? Para cosas en general. Ese on, vamos a cambiar de pronto el color por acá. Ese on me va a servir a mí para ser un poquito más específico. ¿Ok? Let's meet on Saturday. Let's meet on Saturday. ¿Cierto? Yo ya sé que es el próximo sábado, en el día en que nos vamos a reunir. Let's meet on Saturday. ¿Cierto? Eso para hablar de tiempo. Pero para hablar de lugar, yo puedo decir I live on Circunvalar Street. I live on 7th Street, la calle séptima, la calle octava, bueno, donde tú vivas. Ya estoy siendo un poquito más específico, ¿cierto? En cuanto a la ubicación de donde vivo, ¿cierto? Entonces, cuando quiera dar un poquito más de detalle, yo voy a utilizar on. Y por último, tenemos este at, el cual voy a utilizar solo para contextos muy específicos, cuando yo ya quiero dar muchos detalles. Let's meet at 12 o'clock. Reunámonos a las 2 en punto. Eso ya es bastante específico. Y hablando pues de ubicación, yo podría decir I live at 25 in the 7th Street. Yo vivo en la calle 25
con carrera octava o séptima, bueno, como sea, ¿cierto? Ese at me va a funcionar a mí para los detalles más específicos. Entonces, retomando, ese in is used for general, on, more specific, and at, very, very specific, ¿cierto? Si nos cuesta de pronto recordar todos esos detalles sobre in, on y at, yo lo que tengo que hacer es de pronto echarle una miradita a esto que está por acá. Entonces, ese in me va a servir para hablar de los siglos, décadas, años, meses y semanas. También para hablar de los países, ciudades y vecindarios. Ese on, en otro lugar, me va a servir para hablar de días y de fines de semana. O para referirme a calles y avenidas. Ese at me va a servir a mí para las horas. Y si voy a hablar de ubicación, me va a servir para una dirección en específico. Como ustedes lo quieran abordar, como les parezca mucho más fácil, así lo deben entonces practicar y recordar. Ya ustedes deciden cómo es lo mejor. Vamos a practicar un poquito a ver si entendemos cómo funciona, ¿cierto? Este ejercicio creo que no se ve muy bien, pero con este sí nos va a ir mejor. He had lunch noon. Yo tengo que decidir si es in noon, on noon o at noon. De pronto alguien sabe que es noon. Ese noon nos va a servir para hablar de, no sé si lo saben por ahí. Es como media tarde, ¿cierto? O media mañana. Va a ser justo el punto entre esas dos, va a ser el mediodía en punto, ¿cierto? Ese noon. Ese noon va a ser para las 12 del mediodía en punto, por eso yo utilizo at. He had lunch at noon, porque noon me va a indicar que estamos justo en el mediodía, por eso utilizamos at. Vamos a ver con este de acá. Christmas is 25th of December. Aquí será in, on o at. 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 Bueno, recordemos que ese at va con las horas, ¿cierto? No necesitamos ser tan específicos. In. Bueno, resulta que aquí tengo el mes, pero también tengo el día. Es decir, On. no soy exacto, no soy tan general, pero tampoco soy tan específico, ¿cierto? Yo aquí solo tengo, perdón, yo aquí solo tengo el mes y el día, no tengo la hora. Ahí me dicen que la Navidad es el 25 de diciembre, no me dicen a qué horas, ¿cierto? Por eso me quedo con on. Por acá, Santa comes to the town 12 o'clock. Estamos hablando de algo exacto, de una hora. Entonces, ok, Luz Elena nos comparte, Sebastián también. En este caso, at. ¿Por qué? Estoy siendo muy específico. 12 o'clock. Otra, he was born. Él nació y me dicen el año. Ajá. In. ¿Por qué in? Se preguntará alguno. Bueno, porque yo sé el año, no sé el mes, ni sé la hora en la que nació, ¿cierto? Esta de acá. The bus is leaving 2 o'clock. At o'clock. At 2 o'clock. En este caso, a ver, antes de irnos con Cristóbal, en este caso, at, ¿cierto? Estamos hablando de la hora. Por último, vamos a irnos hasta acá, hasta Colón. America was discovered. In. Ajá, in 1492. ¿Ok? In, porque yo sé el año, no sé el día ni el mes. Listo. Vamos a ver si tenemos otra acá para terminar. She goes to the beach. Tenemos en verano. Ese verano será in, on. In summer. Summer. Ajá, in summer. Yo sé que es en verano, no sé en qué época, ni en qué día, ni en qué mes del verano, ¿cierto? Por eso me quedo con in. On summer podría funcionar, pero basándonos en que no me sé ni la fecha, ni el mes, ni el día,
del verano, porque el verano son varios meses, por eso me quedo con in, siendo un poquito generales. ¿Listo? Entonces eso tenía que ver con in, on y at. Voy entonces a... No, este no era. Este sí. A dejar de compartir esta pantalla por acá. A ver, nos queda... Ok. Bueno, el ejercicio de listening no nos queda el tiempo. Vamos a dejarlo en plataforma para aquellos que quieran practicar. Es un ejercicio de listening que tiene que ver con los números, ¿cierto? Pero movámonos a revisar el texto guía y ese trabajito que nos va a quedar como parcial final. Entonces comparto por aquí, a ver, presentar ahora toda tu pantalla y me avisan, a ver, trato de que lo veamos todos aquí en pantalla. Bueno, del texto guía hoy tenemos los siguientes ejercicios, los que vamos a tener en cuenta. Para el día de hoy, ¿cierto? Profe, aún no se ve en la pantalla. Ah, bueno, entonces me avisas, porfa. Por aquí yo ya lo estaba viendo, me confirmas. Ya, No, aquí sí se ve. sí, Vamos a ya dar se unos ve. segunditos, a ver Ay, si yo no él me puedo. confirma. Bueno, trata de pronto de salir y volver a entrar. Yo te espero un segundito. Yo tampoco lo veo, profe. Bueno, si no lo vemos todavía, vamos a tratar de salir y volver a entrar a la reunión como para que vuelva y se refresque ahí esa partecita. Ah, ya se ve. Listo, esperemos entonces la confirmación de la chica también para continuar. Bueno, creo que ahí ya la mayoría nos ve. Vamos a hablar de prepositions of time. In, on y at. Entonces, de tarea nos va a quedar solo este ejercicio. In, on y at, ¿cierto? Vamos a decidir si aquí va in, si aquí va on o va at, de acuerdo a lo que revisamos ahorita. Por ejemplo, aquí es una hora, yo ya sé cuál va acá. Aquí estamos hablando de un día de la semana, entonces yo sé cuál va acá, etcétera, etcétera. Solo este ejercicio. Los demás, pues los dejamos ahí como práctica para los que quieran practicar, ¿cierto? A hacer un poquito de trabajo extra. Pero el ejercicio que me interesa es este de acá de Prepositions of Time. De la siguiente página, el ejercicio que me interesa mucho es este de la hora, ¿cierto? Vamos a trabajar la hora. Ustedes ya deciden si análoga o digital, ¿cierto? Estos son los dos ejercicios del texto guía que nos quedan hoy como tarea. Primero, el de los relojes, ¿cierto? Y segundo, este que dice Prepositions of Time, ¿cierto? Como para refrescar y repasar un poquito de lo que vimos hoy, de todo lo que vimos hoy. Puede que en algunos casos sea mucha información, pero la idea es practicar un poquito. ¿Listo? ¿Claros hasta aquí sobre los ejercicios? Sí, señor. Sí, sí, profe. Ok, entonces lo quito de acá para mostrarles cuál es el parcial que nos va a quedar ahí en plataforma. Vuelvo a compartir por acá. Regálenme un segundito que se me cerró la sesión de Moodle. Me va a tocar volver a ingresar para compartirles la pantalla. Yo copio aquí usuario y contraseña para mostrarles qué debemos hacer. Bueno, aquí ya está cargando algo. Listo. Entonces ahorita sí la puedo compartir. Otra vez. Esta de acá. Bueno, entonces entramos al curso, idiomas 1, y nos vamos hasta la última sesión que se llama Time Prepositions. La última que corresponde pues al día de hoy. Esta de acá. Time Prepositions and Numbers.
¿cierto? Ahí tenemos un foro. Ese foro dice Partial Activity 2 Roleplay, ¿cierto? ¿Qué es un roleplay? Es un video de una conversación controlada. ¿Cómo controlada? Bueno, yo voy a escoger cuáles son los temas que voy a involucrar en esta conversación. Al día de hoy, pues hemos visto la hora, los números, el to be, ya me sé presentar con el to be, ya sé señalar con el this, that, this, those, ¿cierto? Y también tenemos el texto guía que ustedes pueden utilizar para volver a ver temas o ejemplos que ustedes puedan tomar de ahí. ¿Qué voy a crear? Voy a crear una conversación cortica, 2 minuticos, ¿cierto? Y voy a grabarme mientras yo hago esa conversación. Ahorita apenas cerremos la sesión del día de hoy, les voy a compartir el grupo un ejemplo de unos estudiantes que trabajaron también el video para que ustedes vean cómo lo hicieron ellos. Voy a tratar de enviar dos para que vean dos opciones que ustedes pueden trabajar. En la primera opción trabajaron dos estudiantes del mismo curso, ¿cierto? Una videollamada y conversamos ahí en inglés sobre los temas que preparamos, ¿cierto? Ojo, no es decir, por ejemplo, el verbo to be se utiliza para, no, es conversar, ¿cierto? Entonces, hello, my name is bla, bla, bla. I am an architect. I am an accountant, ¿cierto? Vas a compartir cuál es tu profesión, cuántos años tienes, etcétera, etcétera, ¿cierto? Es como el uso como tal del tema que escogiste. Vamos a escoger entre 2 y 3 temitas para incluirle a esa conversación. ¿Listo? Pregunta por ahí de pronto. Una pregunta, ¿también se puede hacer en tipo entrevista de trabajo? Exactamente, esa es una de las opciones que también las personas escogen, ¿cierto? Tipo entrevista, alguien te hace las preguntas y tú respondes. Ahí no necesariamente tienen que ser dos del grupo, puede ser alguien que te colabore y yo solo voy a evaluar la parte que tú apareces en el video, ¿cierto? Alguien también me va a decir, profe, es que mi primo, mi papá, mi hermano, mi abuelo sabe inglés y él me puede ayudar. Perfecto, trabaja con él, ¿cierto? Si tienes ayuda. Eso se llama una zona de desarrollo próximo. Es un concepto pedagógico que se vale, no hay ningún problema con eso, ¿cierto? Siempre y cuando pues la ayuda no sobrepase tu nivel, ¿cierto? Porque a veces quedas muy perdido con de pronto el nivel más arriba de esa persona. Él o ella se tendría que poner a tu nivel para tratar de que la conversación salga bien. ¿Listo? Si alguien me dice, profe, quiero trabajar solo, es un inconveniente porque ya no sería conversación, se convierte en un monólogo, ¿cierto? La idea sería que trabajes dos partes. En una, haces como si fueras una persona y en otro como si fueras otra. Entonces estás conversando, ¿sí? Pero con dos papeles diferentes, ¿cierto? También hay personas que han trabajado de esa manera. No en monólogo, sino una conversación, ¿cierto? Entonces, el ejemplo que yo recuerdo en ese momento, la chica en un lado de la pantalla aparecía, no sé, con una blusa roja y un peinado diferente y sincronizó los dos videos y en el otro tenía una blusa azul y otro peinado diferente, entonces creó una conversación, ¿cierto? Ya depende mucho de la creatividad de ustedes. Ustedes escogen los temas que van a exponer ahí en esta conversación. ¿Listo? La idea es que empecemos a usar todo eso que hemos visto y como somos un nivel básico, por eso es una conversación controlada, es decir, que yo primero la creo, la escribo y ya miro cuánto tiempo me grabo, si me da el tiempo, si tengo que agregar más, si tengo que quitar. ¿Listo? No sé si haya de pronto pregunta o duda acerca de lo que vamos a hacer. Esto es para la próxima semana, profe. Esto está hasta, ya te confirmo, esto está hasta el viernes 18 de septiembre, esa es la fecha máxima. Viernes 18 de septiembre para subir a la plataforma este foro, ¿cierto? ¿Qué va a pasar aquí? Aquí no podemos subir el video directamente porque nos va a decir que está muy pesado, o bueno, suele presentar problemas. Entonces voy a tratar de subirlo a YouTube. YouTube tiene unas opciones de privacidad. Dice público, dice privado, pero también dice oculto. Vamos a seleccionar oculto para que no quede público en YouTube, sino que solo funcione con el link. Entonces tú coges el link y lo pegas como un nuevo tema en el foro. Entonces yo ya puedo acceder a ese link y ver el video, ¿cierto? Sin necesidad de que el video quede rodando por ahí público, porque pues a algunas personas no les gusta.
Entonces, esa es una opción. Otra opción, no me gusta YouTube. Bueno, voy a pensar en Google Drive o en alguna otra página, una plataforma que me permita a mí generar un link. Entonces, Google Drive me da un link que yo también voy a coger y lo voy a pegar en la plataforma como un nuevo tema. ¿Listo? Sí, profe. Ok. Bueno, chicos, no sé si de pronto hay alguna otra duda antes de ir cerrando la sesión del día de hoy. Profe, todo muy claro. Perfecto, eso suena muy bien. Igual yo sigo atento si en algún momento mientras ustedes hacen el video les surge alguna pregunta. Lo que suele pasar es que me dicen, profe, ya tengo listo lo que quiero decir en la conversación. Porfa, lo revisa a ver si tiene sentido, si está bien o si está mal. Y eso se puede hacer en un momentico, no hay ningún problema. Le toman fotico a lo que tienen o me mandan el archivo que tengan. Yo le echo un vistazo algo rápido, ¿cierto? Vigilando pues de que al menos tengan los uno que otro tema de los que hemos visto y ustedes proceden a grabar. No hay ningún problema en revisar. Quedo entonces atentos, ¿ok? No siendo más entonces, thank you for coming and for coming on time. Goodbye. Goodbye, teacher. Okay, bye. Bye bye. Bye, teacher, que estés Okay, bien. you too. Bye. Chao, profe, gracias. Okay, goodbye. Hola, profe. Gracias. Okay, Claudia, goodbye. Luego, profe. Jorge, Selena, thank you. Lucelena, to you. Goodbye. Teacher, thank you. Bye. Okay, goodbye. What do we have here?